Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este fabuloso campeonato, año 1858, campeonato del mundo de ajedrez de una manera no oficial, pero sin duda teniendo los mejores jugadores del mundo en el tablero. Por un lado tenemos a Paul Morphy, que el año anterior ganó en 1857 el primer congreso de Estados Unidos de ajedrez y además, al no ser un jugador muy conocido, ser muy jovencito, ya que de hecho había terminado la carrera de Derecho pero no podía ejercer como abogado, que era lo que él quería, pues un familiar le dijo de presentarse a este congreso y lo ganó. ¿Y de qué manera? Se quedaron bastante impresionados en dicho congreso y se intentó o se invitó a Howard Staunton para que viniese a Estados Unidos y jugase un match contra este nuevo prodigio, Paul Morphy. Howard Staunton rechazó dicho match y dijo que tendría que ser Paul Morphy el que tendría que venir a Europa para jugar contra los mejores del mundo. Hay que recordar que estamos en el año 1858, Howard Staunton fue ese campeón del mundo de ajedrez del año 43 a 1851 y desde el año 1851 hasta este año en el que estamos, el 58, pues Adolf Anderssen era el que dominaba los tableros a nivel mundial o al menos a nivel europeo. Por lo tanto, Paul Morphy se presenta en Londres primero y empieza a jugar partidas en diferentes clubes, cafés, contra diferentes jugadores de mayor o menor nivel. El tema es que los ganaba de una manera bastante fácil, que la gente se empieza a hacer eco, y una vez que se invita a Howard Staunton, al ex campeón del mundo, para que juegue ese match ya en Londres contra Paul Morphy, Howard Staunton empieza a poner trabas o excusas y finalmente nunca se presenta. Por lo tanto, llaman a Adolf Anderssen, al campeón del mundo de ajedrez, y se prepara el match en París. En el viaje, un poquito antes del viaje, Paul Morphy coge una enfermedad vírica estomacal que los médicos de la época le recomiendan ponerse sanguijuelas, y prácticamente le deja fuera del sitio y prácticamente casi le matan estas sanguijuelas porque le dejan sin sangre, aunque era lo que los médicos de la época recomendaban. Pero finalmente se pudo recomponer, y aunque las primeras partidas las jugó prácticamente desde una cama, pues estamos ya en la ronda número 11 y gracias a que finalmente se hizo ese match, pues traemos aquí las partidas. Adolf Anderssen intentó cancelar dicho match debido a la salud o al estado de salud de Paul Morphy, pero este insistió en jugar y ya nos encontramos en la ronda 11 muy prontito para terminar dicho campeonato. Y junto con el de Bobby Fischer que traje del campeonato de Estados Unidos de 1963-64, pues seguiremos trayendo nuevos campeonatos históricos y de interés general. Por lo tanto, en esta ocasión y en esta partida, Paul Morphy juega con piezas blancas ya en el tablero este E4, a lo que Adolf Anderssen responde con E6. Defensa francesa, D4 por parte de Morphy, ocupando el centro, y aquí jugadas comunes puede ser este D5. No obstante, Adolf Anderssen juega este G6, y de este movimiento a hacerse este G6 que acabamos de hacer, hay pues imaginaros en las bases de datos más de tropecientas mil jugadas o partidas, mejor dicho, jugadas con estos movimientos, pero tras este G6 solo hay 130. Os pongo rápidamente o algunas de las partidas que se jugaron en la base de datos, muevo un poquito el tablero, y como podéis ver hay partidas que se han jugado con este G6 en el año 2000, 1998-97, va bajando siempre por maestros pero nunca de la élite. Por lo tanto es una línea que apenas se utiliza y rápidamente ya empieza a saltar partidas del año 1924, 1900, de 1800, de mitades del siglo XIX, y como podemos ver algunos de los jugadores pues son este Paul Morphy, Adolf Anderssen, que lo han jugado hasta en 2 ocasiones, también Paul Morphy contra un tal Mick, y aquí Adolf Anderssen y Howard Staunton, si recordáis, era el ex campeón del mundo de ajedrez, que lo jugaron en 1851, y tras 44 movimientos, pues Adolf Anderssen ganó a Howard Staunton, y a buen seguro ese fue el cambio, o al menos el año en el que cambiaron el campeón del mundo, ¿no? Era Howard Staunton hasta ese año, y Adolf Anderssen lo sería desde el 51 al menos hasta este año 58. Por lo tanto, vamos a volver a la partida. Volvemos a poner esto más o menos, a ver si cuadra un poquito así.
Y tras estos movimientos y este G6 inusual, sobre todo en esta época, la partida continúa con alfil D3, jugada de desarrollo. De alguna manera tampoco se lleva un alfil a una diagonal de momento que esté o que se pueda aprovechar, pero tras este alfil G7 se toca el peón de D4 y Polmorfi decide defenderlo con una jugada de desarrollo alfil E3. La partida continúa con nuevo ataque y ruptura en el centro con este C5. Son dos piezas que atacan al peón de D4. Morphy, en vez de capturar, decide jugar este C3 y defender una vez más dicho peón. No obstante, aquí hay una línea en la que las blancas pueden capturar en C5. Es verdad que las negras podrían responder con este alfil por B2, pero a medida que las negras y las blancas van haciendo movimientos, se meten en problemas las piezas negras. Si por ejemplo se juega este caballo D2, aunque las negras ganen la calidad, fijaros cuál es la posición tras este dama por A1, ataque sobre la torre, y todas las piezas negras están en la primera fila sin desarrollar. Aquí, para seguir con la línea, rápidamente se puede jugar un F6, un caballo F6, y tras hacer algún movimiento las blancas pueden ya amenazar con este caballo C4. La idea es traer el caballo a D6. No se puede defender, al menos de una forma directa o tras un movimiento, esta posición y se estaría dando jaque al rey. Por lo tanto, rey F8, puede venir este caballo D6, también un caballo F3 por parte de las blancas para posteriormente enrocarse. Y como vemos, el problema de las piezas negras es que tienen desarrollo o iniciativa cero, y esto lo aprovechan las blancas y ya tienen ventaja en la posición. Por lo tanto, esto no sucede en la partida. Se juega este C3, aunque era posible jugar o capturar en C5. Tras estos movimientos y C por D4 y C por D4, Polmorfi mantiene estos peones en el centro y Adolf Andersen sigue atacándolos. Juega este caballo C6 y tras caballo E2 y defenderlo vía caballo E2 dicho peón, pues Polmorfi decide no llevarlo a F3 para poder posteriormente lanzar el peón de F4. Lo veremos a continuación. Caballo G, E7, en vez de desarrollar el caballo por F6, decide Andersen desarrollarlo por esa casilla, quizás para evitar un E5 en algún momento y molestar nuevamente al caballo. La partida continúa con enroque por parte de ambos jugadores, y tras estos movimientos se juega en la posición caballo B, C3, nueva jugada de desarrollo, y como vemos aquí, Polmorfi puede traer directamente el caballo a D6. Sería una posición bastante ventajosa para las blancas. De momento, Andersen decide romper en el centro con este D5 y en vez de cambiar, Polmorfi cierra la posición y juega este E5. Es bastante interesante y fijaros cómo están estos alfiles negros, que ambos prácticamente no tienen desarrollo, y esto es lo que va a seguir manteniendo y afianzando Polmorfi. Además, esta torre pues lógicamente está completamente encerrada y hay cierta pasividad en las piezas negras. Todavía existe este movimiento de caballo D6 que podría ser interesante, y tras jugarse un F6 y estropear la estructura de peones, la idea es romper estos peones centrales y avanzados que tiene el jugador de blancas. Por lo tanto, este E5 viene ahora, y tras ese movimiento se juega F4 y aquí vienen varios cambios. F por E5, F por E5, se abre la columna F como vemos, y vamos a ver rápidamente cómo están los alfiles nuevamente casillas negras. Como vemos, están en la misma posición, ambos chocan nuevamente, por lo tanto se han cambiado varios peones, pero realmente las negras de momento no han conseguido mucho. Aquí Adolf Andersen decide jugar este movimiento A6, priva o controla la casilla de B5 para un posible salto del caballo. El alfil también podría llegar en algún momentito, y de momento hace ese movimiento. Mientras tanto, Polmorfi juega este dama D2, desarrolla pieza, termina el desarrollo y además permite esta batería de alfil y dama en la diagonal, tocando o controlando el punto de H6. No obstante, Polmorfi va a tener otras ideas que veremos a continuación, y la partida continúa con este caballo B4 por parte de Adolf Andersen, tocando el alfil de D3, y prácticamente este alfil no se puede retirar. El problema es que si lo quieres mantener, ¿dónde lo puedes llevar? Quizás a B1, pero nuevamente no hay conexión por parte de las torres. Para activar esta torre de A1 necesitas un movimiento extra,
Y además las negras en esta posición podrían capturar en F1 y tras este jaque rey por F1, este rey estaría expuesto y las negras podrían aprovecharlo. Por lo tanto, tras este movimiento que ocurre en la partida, Morphy decide no mover su alfil y juega este alfil G5, clava el caballo de E7, la partida continúa con este caballo por D3 y tras dama por D3 se juega en la posición alfil D7. Finalmente, aunque sin mucho recorrido, este alfil se ha podido desarrollar. El tema es que ¿dónde lo puede llevar? Podríamos pensar en B5, aunque estas casillas pues de momento están controladas por caballo y dama. Ya lo veremos a continuación. Aquí quizás si las negras juegan un H6 aprovechando que ya dama y alfil no controlan la casilla de H6, vamos a ver un momentito esta línea. También el tema es que se podría jugar este alfil por E7 y tras dama por como vemos, este peón ha quedado sin desarrollar, sin defender, perdón, el peón de G6 y podría capturarse por parte de la dama o también incluso jugarse este caballo F4, nuevamente con doble ataque sobre dicho peón y tras jugarse este alfil D7 buscando un poquito de desarrollo, caballo por G6, están tocando dama y torre y las negras estarían en bastante problemas. Por lo tanto, decide no adelantar este peón para dejar de cubrir el peón de G6 y la partida continúa con este alfil D7. Como decimos, este peón de D6 de alguna manera es un gran estorbo e impedimento para el desarrollo de las piezas negras. Tras estos movimientos, Morphy juega este dama H3, que su idea es llevar la dama H4 y molestar y tocar este caballo D7. El tema es que para ello Andersen juega este dama E8 primero quitándosele la clavada y tras caballo G3 controlando la casilla de F5, ahora veremos por qué, ya que tras un torre C8 activando la torre Adolf Andersen, es aquí cuando primero se cambian piezas en F8, torre por F8, se obliga de alguna manera a capturar con la dama, también se podría haber capturado con el alfil, pero tras este torre F1 nuevamente se ataca a la dama, esta se tiene que retirar y las blancas de alguna manera ganan un tiempo y controlan la columna F. Por lo tanto, aquí es cuando viene este movimiento de dama H4, doble ataque sobre este caballo y la partida continúa retirando el caballo y llevándolo a F5. De ahí que este movimiento de caballo G3 anterior era muy importante para controlar dicha casilla y aquí se captura en F5 y ahora el tema es cómo capturar. En la partida ocurre capturando con el peón de G, debilitando de alguna manera en la posición donde se encuentra el rey, pero si capturas con el peón de E por F5, dejas de defender el peón de D5 y las blancas lo podrían aprovechar rápidamente. Tras caballo por D5 se está amenazando un doblete en E7, ahí no, que se me ha movido un momentito, en E7 tocando el rey y la torre y tras este doblete se puede retirar la torre a C2 directamente o quizás el rey H8. No obstante, tras esos movimientos podría venir el caballo a F6, tocar dama y alfil de casillas blancas y tras alfil por F6, alfil por con un jaque, rey G8 y en esta posición prácticamente las blancas están ganando la partida. Tienen dos peones pasados cercanos a la coronación apoyados por alfil dama y esta torre por lo tanto estarían en bastantes problemas. Es por eso quizás que Adolf Andersen decide capturar con el peón de G, pero lógicamente también se crean debilidades en torno al rey negro. La partida continúa con torre F3 para llevar la torre a G3 y seguir metiendo presión a este rey. Y aquí se juega este alfil B5. Podríamos pensar en jugar un H5 también por parte de las negras, el peón estaría defendido por la dama y de alguna manera pues también podría ser una jugada interesante. No obstante, ya hay cierta ventaja tras este H5, o mejor dicho, hay cierta ventaja antes de hacer estos movimientos, ya sea H5 o también este alfil B5. La idea es quizás en este movimiento controlar una diagonal que es verdad de momento no hace mucho y aquí podríamos pensar que las blancas no pueden capturar, pero de hecho podrían hacerlo, ya que siguiendo con esta línea, aunque esto no pasa en la partida, tras capturar en B5 e incluso recapturar con la dama para activarla, incluso buscar un dama B4 y posteriormente
un mate en E1, ya que aquí el siguiente movimiento de las blancas puede ser este torre G3, por lo tanto dama B4, y ahora sí que hay mate en E1. No obstante, en esta posición las negras están perdidas. Este alfil está clavadísimo, este alfil blanco de casillas negras va a llegar fácilmente a F6 y meter mucha presión junto con la torre e incluso con la dama. Para salvar este mate, las blancas simplemente podrían jugar este H3, y es verdad que estos peones del flanco de dama están sin defender, pero lo importante es dar mate al rey. Por lo tanto, en esta posición se podría incluso capturar en B5. No obstante, aquí Paul Morphy se centra en ganar la partida, juega este torre G3 y la misma continúa con torre C7. Se defiende desde la distancia la segunda fila por parte de las negras, y tras alfil F6 ya se está clavando al alfil de G7 y en la posición se juega este F4. La verdad que este movimiento por parte de Adolf Andersen no conduce a nada, así lo entiende Paul Morphy, captura con su dama y tras este movimiento se juega un dama F8, se protege nuevamente el alfil de G7 y aquí Paul Morphy decide jugar este caballo por B5 y es un grandísimo movimiento. Ahora sí que este movimiento pues es todavía, aunque antes tampoco le llevaba consecuencias muy negativas, pues este ahora la verdad que es un gran movimiento. Se está atacando la torre, la dama ya no se encuentra en E8, por lo tanto se doblan peones. Tras este movimiento hay que decir que también, si antes era el alfil que estaba en G5 y controlaba esta diagonal, ahora es la dama en C1, controlando C1, evita que la torre pueda realizar ningún jaque ni activarse. Por lo tanto todo está controlado y aquí Paul Morphy juega este dama H6. Y este movimiento que hemos visto de capturar y doblar peones es muy interesante, ya que si contamos el material que tienen las negras y las blancas es el mismo, simplemente tienen un peón de más. Por lo tanto aquí Paul Morphy se va a dedicar a cambiar todas las piezas mayores y los alfiles para llegar a una posición ventajosa. Por lo tanto, rey H8 se quita de la clavada de la torre, también es verdad que se ponen en otra clavada y aquí es cuando decide hacer una captura Paul Morphy. Torre por G7, torre por G7 y tras estos movimientos no captura para cambiar las piezas, sino que juega rey F2, clavando a su alfil pero teniendo todo bajo control. Acerca al rey pensando en ese final de reyes que va a quedar tras los cambios obligados en dichas casillas, y aquí Adolf Andersen juega este rey G8, finalmente se desclava, pero llegan los cambios. Dama por G7, ya que el alfil lógicamente está clavado, no puede capturar, por lo tanto dama por G7 con jaque, dama y finalmente se cambian todas las piezas llegando a esta posición. Este doblaje de peones le da ventaja a Paul Morphy en la posición y también este 2 contra 1 debido al peón de más que ha podido conseguir anteriormente. En el centro, como vemos, los peones están trabados, pero la partida de alguna manera es fácil para él. Juega este rey F3, la partida continúa con B4 y tras jugarse un G4 se juega en esta posición B6. Adolf Andersen realiza los movimientos de 1 en 1, quizás no quiere quedarse sin movimientos y tiene que esperar a lo que va haciendo Paul Morphy. Juega este H4 y como vemos aquí ya hay una barrera bastante impenetrable por parte del rey. El rey no tiene acceso a estos peones y tras esta jugada se juega B5 en la posición, rey E3 y tras jugarse un B3 incluso Paul Morphy decide jugar simplemente un A3 y en esta posición Adolf Andersen abandona. Por seguir una continuación a estos movimientos se puede jugar un rey F7, el rey puede venir tranquilamente a D3, como decimos el rey negro no puede pasar y si quiere activar ahora su peón DH pues va a ser para nada. Rey C3, se puede jugar este H5 y aquí las blancas en vez de capturar simplemente juegan este G5 y aunque el rey ahora puede penetrar para capturar, lógicamente una vez lo haga pues este peón va a seguir escapando. De momento podrían capturar en B3 y tras este movimiento si se mueve aquí en G4 para intentar capturar en H4 pues ya tienes este peón pasado y ganando en la coronación. Por lo tanto, tras esta partida que de alguna manera pues puede ser
muy fácil haberla ganado. Como vemos, Paul Morphy ha aprovechado o ha ocupado rápidamente el centro, lo ha mantenido, ha desarrollado rápidamente sus piezas y ha maniatado a su rival. Vamos a ver cómo queda la clasificación tras esta última partida. La tengo aquí preparada, en el que estamos en París, en Francia, del 20 al 28 de diciembre. Se jugó del año 1858 y tras 11 rondas, Paul Morphy, aunque sale 8-3, los tablas no contaban en aquella época, o al menos en ese match. Por lo tanto, el resultado final era que el que llegaba a 7 partidas ganaba este match, convirtiéndose así en campeón del mundo no oficioso de ajedrez. Y Paul Morphy, enhorabuena que lo consiguió. Por lo tanto, a partir de ese año, Paul Morphy fue el campeón del mundo de ajedrez, y el propio Adolf Andersen llegó a comentar que era el mejor jugador de ajedrez que había habido en el mundo hasta ese momento, lógicamente. Y también jugadores como Bobby Fischer, Kasparov, Vishy-Anand lo tienen en sus recuerdos, y en alguna entrevista han comentado que Paul Morphy pues fue uno de los padres, ¿no?, del ajedrez, dando dando importancia al desarrollo de las piezas, a la iniciativa, antes que buscar el material, ¿no? Ganar pues piezas para tener más material y así ganar una partida. Por lo tanto, hemos terminado este campeonato, pero posteriormente traeremos más. Que tengáis un buen día y vamos hablando. Chao.